Buenas mi gente, compañeros, ingeniero, todos sean bienvenidos. En esta ocasión tengo el honor de hablarles de uno de los metales que ha tenido mucha trascendencia en lo que es la historia. Haré referencia a lo que es el plomo. Ya se habló de lo que es el cobre, el bronce, el oro, la plata. En esta ocasión me toca hablarles de este metal, el plomo, que no deja de ser importante. Hablaré sobre lo que son sus características, su aplicación, su uso, el estado natural, qué beneficios tiene y cuáles son sus características. También les haré referencia un poco sobre lo que es las causas o efectos a la salud que dicho metal tiene. Plomo, de símbolo Pb, de latín plumbum, plomo, es un elemento metálico denso de color gris azulado. Es uno de los primeros metales conocidos. Su nombre atómico es 82 y se encuentra en el grupo 14 del sistema periódico. Hay referencias al plomo en el Antiguo Testamento y ya lo empleaban los romanos para tuberías aliado con estaño. ¿Cuáles son sus propiedades? El plomo es un metal blando, maleable y dúctil. Se calienta lentamente, puede hacerse pasar a través de agujeros anulares o troqueles. Presenta una baja resistencia a la tracción y es un mal conductor de la electricidad. Al hacer un corte, su superficie presenta un lustre plateado brillante que se vuelve rápidamente de color gris azulado y opaco, característico de este metal. Tiene un punto de fusión de 328 grados Celsius, un punto de ebullición de 1.740 grados Celsius y una densidad relativa de 11,34. Su masa atómica es 207,20. El plomo reacciona con el ácido nítrico, pero a temperatura ambiente. Apenas le afectan los ácidos sulfúrico y clorhídrico. En presencia del aire, reacciona lentamente con el agua formando hidróxido de plomo, que es ligeramente soluble. Los compuestos solubles de plomo son venenosos, aunque normalmente el agua contiene sales que forman una capa en las tuberías que impide la formación de hidróxido de plomo soluble. No es aconsejable emplear plomo en las tuberías de agua potable. El plomo se presenta en la naturaleza en 8 formas isotópicas. 4 de ellas son estables y las otras 4 son radiactivas. Los isótopos estables, plomo 206, plomo 207 y plomo 208, son respectivamente los productos finales de la serie de descomposición radiactiva del uranio, actinio y torio. El plomo 204, también estable, no tiene precursores radiactivos naturales. Su estado natural: el plomo se encuentra ampliamente distribuido por todo el planeta en forma de galena, que es sulfuro de plomo. Ocupa el lugar 36 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre. La cerucita y la anglesita son sus menas más importantes después de la galena. La extracción del plomo de la galena se lleva a cabo por calcinación de la mena, convirtiéndola en óxido y reduciendo el óxido con coque en altos hornos. Otro método consiste en calcinar la mena en un horno de reverbero hasta que parte del sulfuro de plomo se transforma en óxido de plomo y sulfato de plomo. Se elimina el aporte de aire al horno y se eleva la temperatura, reaccionando el sulfuro de plomo original con el sulfato y el óxido de plomo para formar plomo metálico y dióxido de azufre. Una fuente importante de obtención de plomo son los materiales de desecho industriales que se recuperan y funden. Debido a que la galena contiene normalmente otros metales, el plomo en bruto obtenido por procesos de fundición suele tener impurezas como cobre, zinc, plata y oro. La recuperación de metales preciosos de las menas de plomo es a menudo tan importante como la extracción del plomo en sí. El oro y la plata se convierten por el proceso de Parker, en el cual al plomo fundido, junto con sus impurezas, se le añade una pequeña cantidad de zinc. Esta aleación fundida aflora a la superficie del plomo en forma de una capa fácilmente separable, extrayendo el zinc del oro o de la plata por destilación. El plomo en bruto suele purificarse removiendo plomo fundido en presencia de aire. Los óxidos de las impurezas metálicas suben a la superficie y se eliminan. El plomo más puro se obtiene refinando electrolíticamente. ¿Cuáles son sus aplicaciones? El plomo se emplea en grandes cantidades en la fabricación de baterías y en el revestimiento de cables eléctricos. También se utiliza industrialmente en las redes de tubería, tanques y aparatos de rayos X, debido a su elevada densidad y propiedades nucleares. Se usa como blindaje protector de materiales radiactivos. Entre las numerosas aleaciones
aleaciones de plomo se encuentran las soldaduras, el metal tipográfico y diversos cojinetes metálicos. Una gran parte del plomo se emplea en forma de compuestos, sobre todo en pinturas y pigmentos. ¿Cuál es su producción? Los principales depósitos de plomo se encuentran en las antiguas URSS, Australia, Estados Unidos, Canadá, México, Perú y España, que ocupa el 12º lugar en cuanto a producción minera. Estos estados es el mayor consumidor, alrededor de la mitad de la producción de plomo, y en el pasado llegó a producir 1/3 del total mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las ventas más ricas de galena se han ido agotando y los Estados Unidos han visto enormemente reducida su producción de plomo. ¿Cuáles son los compuestos del plomo? El carbonato de plomo básico, PbCO3 y PbOH2, llamado plomo blanco o albayalde, ha sido utilizado como pigmento blanco desde hace 2000 años. También se utiliza en otros pigmentos y barnices para cerámica. Últimamente, a causa del peligro de envenenamiento, la pintura a base de plomo ha dejado de usarse en espacios interiores. El llamado proceso holandés es el método en uso más antiguo para obtener plomo blanco. En este proceso se recubren ollas de barro conteniendo rejillas de plomo y ácido etanoico con cascas, pequeños trozos de cortezas ricas en tanino. La reacción de las cascas al fermentar y del ácido etanoico producen plomo al cabo de un periodo de unos 90 días. Hoy existen procesos industriales más rápidos, como la electrólisis o la introducción de aire y dióxido de carbono en grandes cilindros rotatorios llenos de plomo en polvo y ácido etanoico. El monóxido de plomo, PbO, o litargirio, un plomo cristalino amarillo formado al calentar plomo en presencia de aire, se usa para hacer cristal de roca, como desecante de aceites y barnices, y para elaborar insecticidas. El plomo rojo, hominio, un polvo cristalino escarlata formado por oxidación del monóxido de plomo, que utiliza como capa protectora en estructuras de hierro y acero. El cromato de plomo o amarillo de plomo, un plomo cristalino empleado como pigmento amarillo, se prepara por reacción del acetato de plomo con dicromato de potasio. El cromo rojo, el cromo amarillo naranja y el cromo amarillo limón son algunos de los pigmentos obtenidos del cromato de plomo. El etanoato de plomo, una sustancia cristalina blanca llamada azúcar de plomo por su sabor dulce, se prepara comercialmente disolviendo litargirio en ácido etanoico. Se emplea como agente cáustico en tintes, como desecante de pinturas y barnices, y para elaborar otros compuestos de plomo. El tetraeliplomo es el principal ingrediente del antidetonante que se añade a la gasolina para evitar detonaciones prematuras en los motores de combustión interna, y está considerado un agente contaminante del aire. ¿Cuál es el envenenamiento por plomo? El plomo ingerido en cualquiera de sus formas es altamente tóxico. Sus efectos suelen sentirse después de haberse acumulado en el organismo durante un periodo de tiempo. Los síntomas de envenenamiento son anemia, debilidad, estreñimiento y parálisis en muñecas y tobillos. Las escamas de pinturas con base de plomo y los juguetes fabricados con compuestos de plomo están considerados como muy peligrosos para los niños, para los que el plomo resulta especialmente dañino, incluso a niveles que antes se consideraban inocuos. El plomo puede producir disminución de la inteligencia, retraso en el desarrollo motor, deterioro de la memoria y problemas de audición y equilibrio. En adultos puede aumentar la presión sanguínea. En la actualidad, los envenenamientos por plomo se tratan administrando una sal de sodio, EDTA. En adultos, el plomo puede aumentar la presión sanguínea. En la actualidad, los envenenamientos por plomo se tratan administrando una sal de sodio o calcio del ácido EDTA, que significa etilendiaminotetraacético. EDTA, que significa etilendiaminotetraacético. El plomo se elimina del organismo desplazando el calcio o el sodio y formando un complejo estable con EDTA, que se evacúa por la orina.